Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, yo le invito a que usted se quede hasta el final, porque si usted en realidad anda buscando un apartamento para inversión cerca de la playa y eventualmente vacacionar en él o vivir o retirarse en él, y que usted tenga un apartamento amueblado, un apartamento que si usted lo pone a rentar tenga su propio administrador y que solamente usted reciba los chelitos, y además de eso usted tenga 15 años sin pagar impuestos, creo que usted debería de quedarse hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Bueno, señores, empecemos el video. En primer lugar, yo me encuentro en el downtown de Punta Cana. Ahora vamos a ir hacia el proyecto. Yo quiero que usted se quede hasta el final para que usted vea la trayectoria. En este video no simplemente voy a dar las razones por las que usted no debería de quedarse fuera de este proyecto, que ya le dije 3 adelante en el video, sino también que le voy a mostrar cómo usted puede hacer los números para que usted pueda entrar en este proyecto. La ventaja que tenemos en el mismo es que tenemos unidades que la van a entregar en el 2025, diciembre de 2025, mediados de 2026, y tenemos unidades que la van a estar entregando finales de 2026 con un margen de error a primer trimestre de 2027. Esto en cierto sentido es bueno porque le permite a usted prepararse en un plan de pago con un proyecto a largo plazo, no tener la presión de buscar un dinero de inmediato y comenzar a pagar renta. Además de esto, una de las ventajas que tiene este proyecto es que usted compra en $100,000, poniendo un número, que este no es el monto mínimo, pero usted compra con $100,000 un apartamento y cuando se lo vayan a entregar en 2 años, 2 años y medio, usted habrá pagado solo por $100,000. Usted sabe que con el tema de los materiales de construcción, lamentablemente muchas veces los desarrolladores se ven en la situación de tener que subir el precio durante el proceso de construcción. Sin embargo, como toda ley tiene su excepción, hay algunas constructoras, muy pocas, la puedo contar con los dedos de la mano, no suben durante la construcción. Entonces esta constructora no sube. Entonces usted tiene una ventaja de que usted con $100,000, usted da $100,000 poniendo que ese es el monto. El más económico es $175,000. Lo dejo aquí debajo para que usted lo vea. Usted da $175,000 por un apartamento de una habitación totalmente amueblado cerca de la playa, que usted no va a pagar impuestos, y usted cuando le vayan a recibir el apartamento, sin temor a equivocarme, es muy probable que ya su apartamento esté rondando entre los 20 o un 30% más o mucho más. Entonces, hoy quiero darle alguna perspectiva de este proyecto que ya usted lo ha visto en otras ocasiones, pero ahora que están trabajando en él, ahora que ya tenemos los permisos, usted puede poder tener otra perspectiva y pueda invertir en este proyecto, que sin lugar a duda, me atrevo a decir, óigame bien, me voy a meter en un lío, me atrevo a decir que es uno de los mejores proyectos aquí en la zona de Bávaro, Punta Cana. Así que señores, espero que usted se quede hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Algo importante que es bueno mencionar, señores, la avenida Barceló por muchos años ha venido desarrollándose y es una de las avenidas más importantes aquí en Punta Cana, ya que todo lo que está por esta zona está o caminando a la playa o a pocos minutos en vehículo. Cuando le digo pocos minutos es 2 a 4 minutos máximo a la playa en vehículo. Y si no, usted está caminando. Ya quedan muy pocos solares para el desarrollo en esta zona. Usted ubicarse en uno de los últimos solares, como es en este proyecto, a tan solo 4 minutos del downtown, y además de eso, usted estar en un proyecto que quieren como simular si fuese el segundo downtown, esto no tiene precio. Así que yo le invito a que usted lo pondere muy bien. Es por eso que me tomé el atrevimiento de hacerlo de nuevo y además de esto, hacer los números con ustedes. Así que señores, acabo de llegar al Barceló. Usted sabe cuál es el proyecto, así que quédese ahí y vamos arriba. Señores, vamos arriba. Mire, ahora mismo yo me estoy encontrando en las aceras del proyecto Atlante de River Island. Ahora mismo, como usted está viendo, esto es el Barceló aquí, ¿verdad? Entonces, yo quiero mostrarle algo porque hoy quiero darle muchos detalles de este proyecto porque entiendo que hay personas que han comprado, que han invertido, hay otros que no. Pero cuando uno va a hacer un proyecto, cuando uno va a invertir en bienes raíces, uno tiene que ver todos los detalles. Y yo quiero que usted vea juntamente conmigo
detalle de este proyecto en este video. Aunque se haga un poquito largo, quiero hacerlo con usted, así que vamos arriba, quédese ahí, perdónenme que la cámara estaba un poquito doblada. El tema es que todo lo estaba haciendo yo solo, grabando en el video, porque estoy volviendo a los inicios, grabando un poquito yo solo. Entonces, déjeme mostrarle algo para que usted entienda algo que quiero expresarle aquí en este video. Vamos arriba. Ok, señores, empecemos con lo primero. Detrás de mí está el solar del proyecto Atlántida de River Island. Entonces, lo primero que yo quiero que usted vea conmigo es el impacto que va a tener el proyecto cuando ya esté aquí en esta zona. Entonces, véalo conmigo. Mire esto. Mire esto. Cuando el proyecto ya esté listo, lo primero que va a suceder es que a nivel de entorno esto va a cambiar. Imagínese la Gran Atlántida aquí, imagínese detrás el anfiteatro y allá donde se ve mi dedo aquí, entonces esté el River Island. Todo esto ya va a tomar una belleza impresionante. Entonces sumémosle a esto que alante del proyecto todo esto va a ser bulevar comercial. Estamos a tan solo 4 minutos de la playa Bibijagua, estamos a 3 minutos y medio de del Katmandú. Imagínense todo un proyecto totalmente amueblado, además de que este proyecto, mire cómo usted está viendo el camión, yo ahora voy a entrar al solar para que usted vea todo. Entonces este proyecto, para que usted entienda, viene totalmente amueblado. Como yo le dije, tenemos 2 fechas de entrega. Tenemos algunos edificios que lo van a estar entregando en el 2025 y tenemos otros edificios que lo van a estar entregando en el 2026. Es un proyecto que en primer lugar usted tiene administración hotelera, o sea, usted le van a administrar su Airbnb. Número 2, es un proyecto que tenemos unidades tipo suite, tenemos unidades de 1 habitación y tenemos unidades de 2 habitaciones. Ahora mismo lo que queda disponible es tipo suite, que es como si fuese un concepto open concept, un concepto abierto, y tenemos unidades de 2 habitaciones. Unidades donde usted puede tener swim up, unidades donde usted puede tener jacuzzi y sobre todo, esto viene, porque yo sé que usted lo conoce así, bajo este término, esto viene fully furnished. Entonces, este es el momento para que usted no deje pasar este proyecto. Este proyecto, además de esto, que viene con algo totalmente revolucionador, con un concepto o con algo que no todos los proyectos vienen, y es que este proyecto viene con una gran arena. Actualmente en todo Punta Cana no existe un lugar para hacer eventos. Actualmente el único lugar que está en La Romana, en Altos de Chabón. Entonces este proyecto va a tener un anfiteatro para eventos, de tal manera que usted, todas las personas que vayan a venir al evento, adivine dónde se va a quedar, en cada uno de los apartamentos. Es un proyecto que está también pensado de una manera, entonces, para la gente que quiere vivir o quiere vacacionar. Por ejemplo, yo divido ambos proyectos como Atlántida, un proyecto un poquito más moderno, y River Island ya yo lo veo como unas terrenas, como un proyecto de las terrenas, pero en Punta Cana. Así que vamos un momento al solar y les sigo explicando en breve. Vamos arriba. Ok, mi gente, miren. Este es el solar. Ahora mismo estamos en tiempo de almuerzo. Miren cómo están sacando todo. Este es el solar, señores. Esto es grandísimo, grandísimo. ¿Le doy para allá atrás? Esto es grandísimo, señor. Yo voy a subir el dron ahora. Miren, miren, señores, qué inmenso es esto. Déjenme bajarle un poquito el ISO para que usted lo vea. Miren lo inmenso que es esto. Y este es el proyecto donde usted debería de no permitir que esta oportunidad se le vaya. Ahora yo quiero mostrarle, mientras yo voy caminando en las aceras, todo esto va a ser bulevar comercial. Todo esto donde yo estoy caminando va a ser bulevar comercial. Y yo quiero dejarle una imagen de cuando usted venga en la curva desde el downtown, usted va a ver estos edificios. Señores, solamente imaginármelo me llena de tanta alegría y emoción. Señores, porque esto va a ser un espectáculo. Ya la gente, usted ve la gente caminando en el downtown, usted verá muchísimos turistas aquí caminando, porque la gente va a venir a tienda, va a venir a gimnasio, va a venir a spa, va a tener todo lo que una persona necesita para hacer su vida comercial, su vida turística aquí en Punta Cana. Entonces, mientras voy hablando, le estoy dejando unas imágenes para que usted vea, y en breve le voy a hablar sobre algunos puntos que usted tiene que tomar en cuenta aquí en Atlántida y River Island. Vamos arriba.
Entonces, señores, como les explicaba, ahora en unos segundos le voy a estar dejando todas las amenidades que va a tener el proyecto. Entonces, la Gran Atlántida va a tener la Atlántida, que es una circunferencia, vamos a tener River Island y vamos a tener el anfiteatro. Además de esto, va a converger dentro de los 3 bloques, dentro de del anfiteatro, dentro de lo que es la Atlántida y River Island, un parque donde la gente va a poder disfrutar de este parque. Entonces, los apartamentos vienen con ascensores, los apartamentos vienen totalmente amueblados. Lo único que no viene es el arroz, la habichuela y la carne. Y eso yo me encargo de regalárselo su primera compra para que usted reciba su apartamento. Entonces, señores, es tiempo de que usted haga inversión. Ahora vamos a ir al vehículo y vamos a hacer los números para que usted vea cómo poco a poco usted puede invertir en un apartamento tan cerca de la playa, tan cercano al Parque Katmandú, tan cercano al downtown. Señores, cuando uno invierte, uno tiene que mirar a largo plazo, uno tiene que mirar años después. Lo que va a suceder aquí en esta zona de la Barceló es algo que si usted no invierte, usted se va a arrepentir por el resto de su vida. Yo sé por qué se lo estoy diciendo, es por eso que no nos podemos quedar fuera, así que quédese hasta el final. Ya les expliqué que vamos a tener un bloque que es en el 2025, otro bloque que es en el 2026, entonces vamos a hablar de la forma de pago y cómo juntos podemos armar un plan de pago que sea fácil para usted y que usted pueda invertir de manera segura. Noval es una constructora que por muchos años se ha mantenido, ya tiene 20 años de experiencia, ya tiene más de 3.000 habitaciones entregadas, elige las mejores ubicaciones, los mejores proyectos, es una constructora sumamente innovadora, así que no pierda esta oportunidad, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Señores, yo tomé ya las fotos. Cuando esto esté listo, yo quiero tomar una foto desde el aire y poner el before and after. Lo que esto va a suceder, cómo esto va a plusvalizarse en el tiempo. Este proyecto cuando venga, Emma, yo tengo clientes que me dicen, Javier, cuando esto, Emma, yo verlo en render, me dicen, eso parece como si fuese de mentira. Señores, esto va a ser un espectáculo y usted tiene que invertir en este proyecto. Unidades desde los $175,000, usted puede tener apartamentos que usted sale al balcón y se tira automáticamente a la piscina, que son, le llaman swim up, desde los 215, y apartamentos de 2 habitaciones a partir de los $340,000. Así que vamos al vehículo y hagamos los números y ahí terminamos el video. Vamos arriba, señores. Ok, señores, vamos con los números, que yo sé que es algo que muchas veces le preocupa a las personas. Ya le hablé de las características que va a tener el proyecto, dónde está ubicado, a cuánto tiempo de la playa estamos. Le hablé de que los precios no van a subir. Además de eso, le comenté que los apartamentos vienen totalmente amueblados. Entonces, señores, vamos a hablar de los números porque es muy importante el tema de los números. Entonces, vamos a empezar con algo bien sencillo. Vamos a poner que a usted le interesaría el apartamento de $175,000, para que después no me digan que yo siempre estoy usando los ejemplos con apartamentos más caros. $175,000. Lo primero que usted tiene que hacer de esos $175,000 es reservar con $5,000. Esos $5,000 usted puede pagarlo, reservarlo a través de una tarjeta de crédito o de débito. Ese primer monto, el fee que le cobra el banco a Noval, ellos los asumen. Entonces usted reservó con los $5,000. Luego, dentro de 15 a 30 días, usted puede completar un 20%. Entonces, $175,000 por el 20% menos los $5,000 que usted dio, estamos hablando de $30,000. Eso es lo que usted tendría que dar a los 30 días. Entonces, luego de esto, usted debe de completar durante el proceso de construcción un 30%. Entonces, vamos con el 30%. Ese 30% son $52,500. Ahora bien, vamos ahora cómo entramos. Si tenemos 24 meses para completar estas cuotas, dígase 2 años, $52,500, ¿qué yo le diría? Si hacemos 24 entre 4 nos da 6 pagos cada 4 meses. Óigame, 6 pagos cada 4 meses para que usted ni tenga que pagar mensual, porque cada vez que usted envía una transferencia a República Dominicana, su banco le cobra un fee por usted enviar esto. Entonces, si yo vengo y agarro el 30%, que son $52,500,
$500. Mientras voy hablando, lo voy dejando aquí, divido eso entre 6 pagos que usted va a hacer de aquí al momento que le vayan a entregar esa propiedad cada 4 meses. Me explico. Por si acaso usted no es muy diestro con los números. Usted dio su 20% ahora en agosto, en julio. Contamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, primera cuota. Luego enero, febrero, marzo, abril, segunda cuota. Y así sucesivamente hasta que complete 6 cuotas del mismo monto durante el proceso de construcción cada 4 meses. Cuando yo divido el monto de los $52.500, vuelvo y lo dejo aquí, que es el 30% de $175.000, usted lo divide entre 6, esto le da $8.750 cada 4 meses. Usted va a hacer 6 pagos iguales cada 4 meses de $8.750. Entonces, esto es un ejemplo con el de 175. Vamos a poner que usted está interesado con el de 2 habitaciones y quiero darle un dato. La gente busca apartamentos mucho de 1 habitación. Estoy viendo un ligero comportamiento de los huéspedes en Airbnb que me está sorprendiendo. Y es que la gente, estoy viendo que está buscando mucho apartamentos de 2 habitaciones para quedarse y de 3 habitaciones. Ojo, hay que tenerlo todo. Entonces, esto me quiere decir que sería una muy buena opción para usted, sería una muy buena opción usted tomar una unidad de 2 habitaciones, porque es muy probable que pase todo el mes. Tengo varios apartamentos de los que nosotros administramos, que si usted no lo sabe, le voy a dejar aquí toda la información de acá para que usted nos contacte. Y tengo varios apartamentos grandes de 2 y 3 habitaciones y se están rentando muy bien. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Cuando yo digo se está rentando muy bien, es que está por encima de los 20 días todos los meses. Entonces, vamos a poner que el apartamento que usted eligió en Atlántida o River Island vale $340. Esos $340.000, vamos a hacerle el mismo cálculo. Voy diciendo, reservó con los $5.000. A los 30 días dio su 20%. $340.000, el 20%, pónmelo aquí por favor, Josías, son $68.000. Pero perdón, tenemos que restarle los $5.000. Son $63.000. Es lo que usted tiene que dar 30 días después de que usted dé la reserva. Vamos ahora con el 30%. $340.000 por el 30% son $102.000. $102.000. Esos $102.000 vamos a hacer lo mismo. Tenemos 24 meses para pagarlo. Vamos a dividirlo entre 6 cuotas equitativamente cada 4 meses. Cuando lo divido entre 6 cuotas, usted pagaría cada 4 meses $17.000. 6 pagos de $17.000 cada 4 meses, como se lo expliqué con el de 175. Señores, sin lugar a duda, sin temor a equivocarme, el que invierte en este proyecto se va a reír como la salchicha jaja. Aquí hay una salchicha que de su marca es jaja, y eso lo dice un amigo mío, un hermano mío, salchicha jaja. Entonces ríase con nosotros dentro de 2 o 3 años. Es tiempo de invertir y es bueno invertir con una buena constructora que esté todo amueblado, que está cerca de la playa, que te administra tu apartamento y que por 15 años usted no tiene que pagar impuestos. Así que, señores, ya esto empezó. En pocos días esto va a subir de precio. Así que aproveche ahora ya y móntese en este proyecto y yo le puedo asegurar que usted no se va a arrepentir. Señores, estamos aquí. Todo esto lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Perdónenme por algunos fallos técnicos, es que estoy aprendiendo a usar una cámara ahora que compramos, pero esto lo hacemos por usted, para que juntos hagamos mejores inversiones.